porque ingresaron a la U, porque van a salir de la U, porque van a dar el examen de grado, por cualquier cosa. Se hacen la radiografía y ahí se ven cavernas por tuberculosis. ¿Han tenido tuberculosis? No. ¿Qué pasó? Que probablemente el bacilo lo descuidó y los agarró en curva y justo estaban resfriados o estaban estresados por un examen o por cualquier cosa, y el bacilo como que avanzó un poquito más, hubo destrucción y se cicatrizó, y hasta ahí nomás quedó. Y esa cicatriz luego lo vamos a ver en una radiografía, pero se controló, hasta ahí nomás llegó. De esa manera reacciona y funciona el sistema inmunitario. Quiero que lo tengan claro: existen dos tipos de sistema inmunitario: innato y adaptativo. El innato es la respuesta inmediata. Natural killer significa células asesinas por naturaleza. Están los macrófagos en diferentes zonas y de acuerdo a la zona van a tener su denominación. Si están en el alveolo, macrófago alveolar. Si están en el intestino, macrófago intestinal, dependiendo de la zona donde se encuentren, ¿ya? Y luego el sistema inmunitario adaptativo es el que son las células especializadas que van a acudir a una infección solo si es necesario. Los linfocitos T no vienen solo por venir, solo si es necesario acuden. Si no es necesario, no acuden. Si no es necesario, no hay para qué. ¿Por qué? Porque los linfocitos T tienen funciones un poco más agresivas sobre mi cuerpo. Van a dañar células de mi cuerpo que están sanas. Sí o sí van a dañar, y lo van a hacer de una manera más agresiva que ese macrófago, que solo va a producir un poco de toxinas para poder eliminar al bacilo y nada más. Lo único que sintieron ustedes fue una tos de unos 4 episodios de tos y listo, no pasó más. Pero si los linfocitos empiezan a atacar, ellos sí van a producir destrucción a mis células, y ahí sí va a haber un poco más de sintomatología. Probablemente vayan a tener incluso un episodio de fiebre. Entonces, esta diapositiva menciona justamente sobre los tipos de sistema inmunitario. Las citoquinas o citocinas son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan mediante interacciones complejas entre células de linfoide, entre células inflamatorias y células hematopoyéticas. Sus funciones son muy variadas, pero se pueden clasificar en unas pocas categorías. Es decir, las citoquinas pueden realizar funciones como diferenciación y maduración de células del sistema inmunitario y comunicación entre células del sistema inmunitario. En algunos casos ejercen funciones efectoras directas. Las citoquinas son proteínas que generan las células hematopoyéticas, es decir, las células del sistema inmunitario, que ayudan a madurar a otras células, ayuda también a poder ejercer función directa sobre los microorganismos, porque son sustancias tóxicas. Los interferones son proteínas producidas en respuesta a infecciones víricas y de otro tipo, o en la actividad de la respuesta inmunitaria. Es decir, cuando hay infección por un virus, los interferones que se van a activar van a ser el A y el B, y en la activación de la respuesta inmunitaria para poder activar a las células del sistema inmunitario específico, es decir, ellos, los interferones, forman parte del sistema de alerta, ¿ya? Estas proteínas, las citoquinas, los interferones, todas estas estructuras que son proteínas, son las que ayudan a poder atraer a las otras células para que vengan a ayudar a la infección. Como que son las, más o menos, que son las que van y llaman a las otras células, ¿ya? Las quimiosinas son proteínas pequeñas que atraen a las células específicas a los sitios de inflamación y a otros sitios importantes desde el punto de vista inmunitario.
Diferenciación celular hematopoyética. ¿A qué se refiere con diferenciación? La diferenciación es el proceso de maduración, ¿ya? O es el proceso de la cual viene todo el linaje celular, por el cual vamos a empezar a conocer de dónde vienen todas las células del sistema inmunitario. Toda esta diapositiva la vamos a resumir en esta otra, donde muestra todo el linaje celular. El linaje se refiere de dónde va viniendo, de dónde va derivando una célula y otra. Creo que al final nunca frío el aire, ¿no? No. Está calentado, ¿no? Acá, atiendan por favor, lo que observamos acá es todo el linaje celular, el origen, ¿ya? De dónde nacen o de dónde salen todas las células del sistema inmunitario. Existe una célula llamada célula progenitora pluripotente o más conocida como célula madre. La célula madre es producida durante la formación del feto, en el momento que estamos en el útero de formación. Ya, nuestra médula ósea la produce en grandes cantidades, ¿ya? Y se llama célula madre. Esta célula madre es la que va a dar origen a todas las células del sistema inmunitario. Es la que va a dar origen a todas las células que conocemos o que se encuentran en el sistema circulatorio. Estamos hablando del sistema inmunitario, no del organismo, no de nuestro cuerpo, sistema inmunitario. Por eso se produce durante la formación del feto en grandes cantidades, y cuando ya vamos creciendo, ya somos niños, adolescentes y adultos, empiezan a desaparecer estas células, ¿ya? Porque ya hay otros órganos que se encuentran de producir a las células del sistema inmunitario, como en el caso de la médula ósea y el timo, que son dos órganos que se encargan de producir células del sistema inmunitario cuando ya estoy fuera del útero de mi mamá, ¿ya? Por eso, ustedes no sé si alguna vez han escuchado sobre el tema de la utilización de la famosa célula madre. Porque célula madre significa vida en el sistema inmunitario. Le van a inyectar células que van a producir a las células del sistema inmunitario. Si tenemos un problema con la médula ósea y no se producen células, vamos a entrar en una deficiencia inmunitaria y vamos a hacer el blanco perfecto para infecciones por cualquier microorganismo, ¿ya? O si tenemos problemas con el timo también. Entonces, inyectar células madre directamente en el cuerpo, eso es como que volviera a tener la formación inicial, es como si el cuerpo estuviera naciendo nuevamente. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmunitario, cuando un bebé nace, cuando un bebé sale del útero, el útero es un lugar que se encuentra completamente estéril, libre de todo microorganismo. Pero cuando el bebé nace, lo primero que tiene contacto con ¿qué es? Con el medio ambiente. Empieza a respirar, a inhalar, sus pulmones se llenan de oxígeno y empieza el proceso de la vida fuera del útero. Este proceso implica de que las células del sistema inmunitario empiecen a activarse, porque lo primero que van a tener contacto con microorganismos va a ser la piel, y la piel necesita activarse, necesita que las células del sistema inmunitario estén más activas. Hay dos situaciones, ¿ya?, de infecciones. Por ejemplo, una infección en un niño versus la infección en un adulto. Hay muchas literaturas que hablan de que los niños tienen muy buena evolución con respecto a las infecciones, porque justamente están con su sistema inmunitario 0 kilómetros, sin chalitas, ¿no? Versus nosotros adultos, que ya tenemos el sistema inmunitario medio usado, pero sin embargo tenemos memoria.
tenemos vacunas, hemos tenido contacto con miles de bacterias, con miles de virus, o sea, ya sabemos cómo vamos a poder enfrentar las infecciones. Esas son las dos cosas que pueden generarse. Por un lado, el niño que no tiene memoria, pero que las células le van a responder así a la infección. Y por otro lado, nosotros que sí tenemos memoria, pero que nuestras células están como que desgastadas. Entonces, por eso es muy importante saber y tener en cuenta de que al niño, cuando esté en el proceso de desarrollo, cuando ya empiezas a soltarse de la mamá, es decir, cuando ella empieza a caminar y no está cuidado de protección de la mamá, el niño debe de explorar el mundo de forma natural, tocar todo lo que pueda para que pueda generarse la defensa de forma natural. En ese proceso va a tener infecciones que probablemente lo quieren internar al hospital, como el caso del rotavirus. Es una de las enfermedades gastrointestinales que produce deshidratación. Pero eso le va a ayudar al niño a generar los anticuerpos que él necesita, porque no todas las vacunas se lo van a dar. Porque si bien hay un programa ampliado de inmunización por países, de la vacuna no cubrimos todas las patologías que tenemos afuera en el medio ambiente. Esto para resumir todo sobre la producción de las células del sistema inmunitario. Esto también es lo mismo. Esto de acá son los órganos del sistema inmunitario. Habíamos dicho de que el sistema inmunitario estaba formado por células, proteínas y órganos. Aparte de eso, también hay la red de comunicación en el sistema linfático. Entonces, el timo y la médula ósea son órganos linfáticos primarios. Ellos maduran los linfocitos B, que maduran en el timo, y los linfocitos B, que maduran en la médula ósea. El vaso responde predominantemente a los antígenos vehiculados por la sangre. El vaso funciona como una especie de filtro en el sistema circulatorio para poder destruir todos los residuos celulares que generan el sistema circulatorio. Glóbulos rojos desmamentados, células que hayan sido infectadas, partes de virus, partes de bacterias, todo eso se filtra en el vaso y el vaso se encarga de procesar y expulsar hacia el exterior a través del sistema venoso. Los ganglios linfáticos montan respuestas inmunitarias frente a antígenos del líquido intercelular y la linfa que se absorben a través de la piel. Los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos de una manera estratégica en todo el cuerpo humano, como lo muestra la imagen. ¿Qué significa estratégica? Que tenemos ganglios linfáticos en zona de posible entrada de infección. Ganglios linfáticos arriba en el cuello, en la zona del cuello donde ingresan bacterias por la boca, por la nariz. Tenemos también la parte de los pulmones, porque llegan hasta el pulmón. Tenemos en el segundo cerebro, que es el intestino, en las placas de Peyerl, en el intestino grueso sobre todo. Luego tenemos en la parte genital, también hay otra distribución importante de ganglios linfáticos. Ellos están ahí de manera estratégica porque es ahí en las puertas de entrada de la infección. ¿Tenemos en el resto del cuerpo? Sí, pero ahí sobre todo están las cadenas con mayor presencia de ganglios linfáticos. Esto es parte de las funciones de los ganglios linfáticos que les había mencionado. El ganglio linfático tiene esta estructura anatómica, es similar a un riñón, con la diferencia de que tiene conductos de entrada y de salida. El riñón es un órgano que solamente tiene alivio, donde tiene su arteria, su vena, pero sin embargo aquí tenemos las puertas de entrada en la parte más externa, se puede ver, son los vasos linfáticos aferentes por donde ingresan los linfocitos inmaduros para poder madurar dentro de los ganglios linfáticos. Aparte de que las células que están en la parte del lugar de la infección llegan hasta el ganglio linfático y le presentan al antígeno a los linfocitos B que están en proceso de maduración. ¿Para qué? Para que el linfocito B produzca las armas que le va a ayudar para cuando vaya al lugar de la infección logre destruirlo, es decir,
estimula la producción de proteínas que son las inmunoglobulinas. Este tejido linfático también es la estructura interna, por donde también llegan a madurar, sobre todo en la parte de la médula ósea, pero es la misma estructura o la misma función. Los linfocitos, habíamos dicho que los especializados, son el linfocito B y el T. Esta es una diferencia con relación a tamaño y estructura. Todas las estructuras que ustedes ven en la parte superficial, todos esos códigos que ustedes ven son los anticuerpos presentes en cada linfocito. Son los que nos ayudan a generar o nos ayudan a poder identificar a las bacterias patógenas para poder destruirlas en un futuro. El linfocito T adquiere su nombre porque se desarrolla en el timo. Tienen dos funciones principales, que es controlar cuando sea necesario y activar las respuestas inmunitarias e inflamatorias mediante interacciones intercelulares y la liberación de citocinas, destruir directamente las células infectadas por virus y las células extrañas. Y por último tenemos a las inmunoglobulinas. Vamos a irnos directamente a la N y la P, que son las que se producen sobre todo frente a la presencia de un patógeno. La inmunoglobulina M es el primer anticuerpo en respuesta a la provocación antigénica de las bacterias y puede producirse con total independencia del linfocito. Esta tiene una semivida de unos 5 días. Por eso, cuando hacemos una prueba serológica para detectar IgM e IgG, la IgM sí o sí nos va a dar positiva, pero dentro de los primeros 5 a 7 días de iniciar la infección. Si no hacemos una prueba serológica de detección de inmunoglobulina al día 10º o 15 días, la inmunoglobulina M nos va a salir negativa, sí o sí, porque ella ya desapareció. ¿Cuál es la que nos va a salir positiva? La inmunoglobulina G. Esta sí tiene una semivida un poco más larga. La literatura dice 33 días, pero esto va a estar sujeto al tipo de microorganismo por el cual ha sido estimulada. La IgA se estimula también se estimula frente a infecciones víricas, y la IgE se estimula más que todo en presencia de algún tipo de hipersensibilidad, es decir, cuando hay una sobreestimulación por algún alergeno. ¿Qué es un alergeno? Son estructuras externas del medio ambiente que ingresan a mi cuerpo, estimulan a mi sistema inmunitario, pero lo estimulan de una forma exacerbada. Esta inmunoglobulina G puede llegar a generar diferentes tipos de alteraciones celulares, sobre todo en las funciones vitales, que es la respiración, ¿ya? Puede tratar de producir inflamaciones o alergias a todo nivel, que puede llegar a producir la muerte en el caso de que sea una diabetes. Y las conclusiones de todo lo que es las funciones de mi sistema inmunitario. Todas estas células, como les había mencionado, tienen diferentes tipos de funciones y papeles en el sistema inmunitario, y cada una de ellas cumple una determinada función. Es importante conocerlas todas para poder desarrollar el cuestionario. Por favor. Para poder desarrollar el cuestionario en esta presentación 3, aparte de la presentación que está aquí, todo lo que yo le hablé de una forma más didáctica, tengo un video, y ese video se lo voy a enviar al grupo para que puedan desarrollar el cuestionario de ahí. Entonces el cuestionario lo van a desarrollar del video